El vigilante dejó el manojo de llaves sobre el escritorio cubierto de polvo mientras el último rayo de sol desaparecía detrás del edificio principal. El silencio parecía tan profundo que el leve zumbido de un viejo fluorescente alcanzaba para llenar todo el pasillo. El reloj de pared seguía detenido exactamente a las 6:17, aunque el teléfono marcaba casi las 8 de la noche. Nadie recordaba cuándo aquella escuela había cerrado sus puertas, pero los vecinos seguían evitando pasar frente a ella después del anochecer. Lo curioso era que, algunas noches, las ventanas del segundo piso parecían reflejar la luz de un salón donde ya no existía electricidad. La escuela permanecía abandonada desde hacía más de 20 años. Los pupitres continuaban alineados como si la última clase hubiera terminado apenas unas horas antes. Los mapas seguían colgados en las paredes, amarillentos por la humedad, y sobre algunos escritorios todavía descansaban cuadernos abiertos donde la tinta comenzaba a desaparecer lentamente. Muchos aseguraban que el lugar únicamente conservaba recuerdos. Otros decían que conservaba algo más. Nunca faltaban jóvenes que entraban para grabar videos o buscar fotografías inquietantes. Casi todos regresaban decepcionados. Decían que únicamente habían encontrado polvo, grafitis y ventanas rotas. Sin embargo, cada cierto tiempo aparecía alguien dispuesto a jurar que había visto algo imposible de explicar. Uno de esos testimonios comenzó cuando un fotógrafo urbano decidió recorrer edificios abandonados para una exposición sobre lugares olvidados. Llegó a la escuela poco antes del atardecer, acompañado únicamente por su cámara y una linterna. El primer recorrido resultó completamente normal. Fotografiaba corredores vacíos, pizarras cubiertas por capas de polvo y casilleros oxidados mientras el viento movía lentamente algunas hojas secas que habían entrado por las ventanas rotas. Todo parecía exactamente igual a cualquier edificio abandonado. Fue al revisar las primeras fotografías cuando apareció un detalle que no recordaba haber visto. En una imagen del corredor principal, podía distinguirse claramente una puerta entreabierta. No era extraño. Muchas puertas permanecían abiertas. Lo extraño era la sombra proyectada sobre el piso. Parecía la silueta de alguien apoyado contra el marco, observando hacia el pasillo. El fotógrafo volvió la vista hacia aquella puerta. Seguía completamente cerrada. Pensó que podía tratarse de un efecto provocado por la luz del atardecer. Tomó otra fotografía desde el mismo lugar. Esta vez no apareció ninguna sombra. Continuó avanzando sin darle demasiada importancia, aunque durante varios minutos tuvo la incómoda sensación de que alguien caminaba unos metros detrás de él. Cada vez que giraba, encontraba únicamente escritorios vacíos y paredes descascaradas. El segundo piso conservaba mejor la estructura original. Incluso algunas ventanas permanecían intactas. Mientras avanzaba por el largo corredor, sintió un olor tenue a gis recién utilizado. Aquello no tenía sentido. El edificio llevaba décadas sin actividad. Aún así, el aroma aparecía y desaparecía conforme caminaba. Frente al antiguo salón de ciencias, encontró una puerta apenas abierta. Empujó lentamente con la mano esperando descubrir otro salón vacío. Lo único diferente era una silla colocada justo frente al pizarrón. Una sola silla. El resto del mobiliario permanecía apilado al fondo del aula. Tomó varias fotografías antes de acercarse. Sobre el asiento había una hoja perfectamente blanca. No tenía polvo, no presentaba manchas. Parecía colocada allí apenas unos minutos antes. Cuando la levantó, descubrió únicamente una frase escrita con una caligrafía infantil. «No llegues tarde mañana». Sonrió con cierta incomodidad. Supuso que algún visitante reciente había querido dejar un mensaje inquietante para quien encontrara el papel. Lo dobló y decidió guardarlo en la mochila. Solo más tarde descubriría que esa hoja jamás apareció entre sus pertenencias. Mientras abandonaba el salón, escuchó un sonido metálico al fondo del corredor. No fue un golpe fuerte. Parecía el ruido que produce una silla al arrastrarse lentamente sobre el piso. Esperó inmóvil durante varios segundos. Nada volvió a escucharse. Continuó caminando procurando no hacer demasiado ruido. El edificio entero parecía amplificar cada uno de sus pasos.
Incluso el obturador de la cámara sonaba exageradamente fuerte dentro de aquel silencio. Llegó hasta la biblioteca. Las estanterías permanecían vacías en su mayoría, aunque algunos libros seguían desperdigados sobre el suelo. El polvo revelaba claramente que nadie había pasado por allí desde hacía mucho tiempo. Excepto por un detalle. Había una hilera de huellas perfectamente marcadas. Comenzaban junto a la puerta, atravesaban la biblioteca y desaparecían frente a una ventana completamente cerrada. No existían huellas de regreso. Se inclinó para observarlas mejor. No parecían recientes, tampoco antiguas. Era difícil saberlo. El polvo alrededor permanecía intacto, como si las pisadas hubieran quedado atrapadas bajo una fina capa que impedía borrarlas con el paso del tiempo. Tomó varias fotografías. Cuando revisó la pantalla, descubrió que las huellas no aparecían. El suelo lucía completamente limpio. Pensó que la cámara había enfocado mal. Le tomó otra fotografía, después otra y otra más. En ninguna aparecía rastro alguno. Guardó el equipo con cierta frustración. Era evidente que algo extraño ocurría, aunque todavía intentaba convencerse de que todo tenía una explicación razonable. Al abandonar la biblioteca, observó que el pasillo parecía ligeramente más oscuro. No porque hubiera anochecido, sino porque una de las puertas, que antes permanecía abierta, ahora estaba cerrada. Recordaba perfectamente haber visto el salón desde afuera unos minutos antes. Incluso había fotografiado los pupitres. Ahora la puerta permanecía completamente cerrada. La manija comenzó a moverse lentamente, no como si alguien intentara abrir desde dentro, sino como si una mano descansara sobre ella. El fotógrafo permaneció inmóvil, esperando escuchar algún ruido. Nada ocurrió. Después de varios segundos, la manija dejó de moverse. Respiró profundamente y decidió acercarse. Empujó con cuidado. El salón seguía vacío. Los pupitres permanecían exactamente igual. El pizarrón conservaba restos de fórmulas matemáticas casi borradas por el tiempo. Sin embargo, había algo diferente. Sobre el escritorio del profesor descansaba su propia hoja de registro. La reconoció inmediatamente. Era la lista donde anotaba cada lugar fotografiado durante sus recorridos. Recordaba haberla guardado dentro de la mochila apenas una hora antes. Ahora estaba abierta sobre el escritorio. Faltaba una página. La arrancó rápidamente y volvió a guardarla. Esta vez revisó 2 veces el cierre de la mochila antes de salir. No regresó a buscar la hoja que faltaba. Años después, confesó que nunca quiso averiguar quién la había sacado. Cuando finalmente descendió al primer piso, ya era completamente de noche. La linterna iluminaba apenas unos metros delante de él. El resto del edificio desaparecía entre sombras silenciosas. Fue entonces cuando escuchó una campana. No provenía del exterior. Sonaba exactamente igual que el antiguo timbre escolar anunciando el cambio de clase. Un único sonido, largo, metálico, después otro, y otro más. El eco recorrió todos los pasillos. Sin pensarlo, comenzó a caminar más rápido hacia la salida principal. Mientras descendía la última escalera, tuvo la sensación de escuchar pasos infantiles corriendo sobre el piso superior. No eran muchos, tal vez 4 o 5. Se detenían exactamente cuando él se detenía. Reanudaban la marcha cuando volvía a caminar. No quiso mirar hacia atrás. Al salir del edificio, respiró con alivio. La noche estaba completamente tranquila. Ningún vecino parecía haber escuchado la campana. Guardó la cámara en el automóvil y condujo hasta su casa convencido de que el cansancio había exagerado cada detalle. La verdadera inquietud apareció al revisar las fotografías en la computadora. En varias imágenes tomadas durante la última media hora, aparecía un niño sentado siempre en el último pupitre del salón. Nunca miraba hacia la cámara, siempre permanecía de espaldas. El fotógrafo estaba completamente seguro de que aquellos pupitres habían permanecido vacíos durante toda la visita. La parte más extraña todavía no había ocurrido. Amplió una de las fotografías buscando algún defecto de edición. El niño llevaba uniforme antiguo. Sobre el cuello del suéter podía distinguirse claramente un pequeño escudo bordado con el nombre de la escuela.
Cuando aumentó un poco más el acercamiento, descubrió algo que jamás volvió a mostrar en ninguna exposición. Sobre el escritorio del niño había un cuaderno abierto. En la primera página podía leerse una fecha. Correspondía exactamente al día siguiente de la visita, no al día en que tomó la fotografía, al día siguiente. Pensó que podía tratarse de una coincidencia. Cerró el archivo y decidió descansar. A la mañana siguiente recibió una llamada inesperada. El vigilante que le había permitido entrar quería hacerle una sola pregunta. Le preguntó por qué había regresado durante la madrugada. El fotógrafo respondió que jamás había vuelto. El hombre guardó silencio unos segundos antes de explicar lo ocurrido. Las cámaras de seguridad, únicas que aún funcionaban gracias a un sistema independiente instalado años atrás, registraron la entrada de una persona cerca de las 2 de la mañana. Vestía exactamente la misma ropa que él llevaba durante la visita. Entró caminando lentamente. Nunca salió. El vigilante insistió en mostrar la grabación. El fotógrafo aceptó únicamente para demostrar que debía tratarse de otra persona. Cuando observó el video, sintió un frío imposible de describir. La figura caminaba igual. Llevaba la misma mochila, la misma cámara. Incluso cojeaba ligeramente del pie derecho, exactamente igual que él después de una antigua lesión deportiva. Pero había un detalle imposible. La persona aparecía entrando sola, sin proyectar sombra alguna bajo las luces del corredor. La grabación terminaba apenas unos segundos después de que aquella figura desaparecía detrás de la puerta principal del edificio. Ninguna cámara instalada en el interior había registrado un solo movimiento durante el resto de la madrugada. El vigilante rebobinó el video varias veces, buscando algún error en la fecha o un fallo del sistema, pero todo coincidía. El reloj digital avanzaba con absoluta normalidad. El registro de acceso tampoco mostraba anomalías. La única explicación lógica habría sido que la persona hubiera salido por otra puerta. El problema era que todas permanecían selladas desde hacía años y las cámaras exteriores nunca captaron a nadie abandonando el lugar. El fotógrafo pidió una copia de la grabación. Durante varios días intentó convencerse de que se trataba de una coincidencia extraordinaria, de alguien con un aspecto muy parecido al suyo o incluso de una manipulación del archivo. Sin embargo, cada vez que detenía la imagen en el instante justo antes de que la figura cruzara el umbral de la escuela, encontraba un detalle diferente. En una pausa parecía llevar la mochila ligeramente abierta. En otra, la cámara colgaba del hombro contrario. En una tercera, la cabeza aparecía inclinada unos grados más hacia la derecha. Ninguna diferencia era suficiente para demostrar nada, pero tampoco resultaban normales. Era como si el video cambiara discretamente cada vez que alguien lo observaba. Nunca volvió a entrar en aquella escuela. Aún así, meses después, mientras organizaba una nueva exposición sobre edificios abandonados, encontró una fotografía que jamás recordaba haber tomado. Mostraba el mismo corredor del segundo piso, iluminado por la luz de la mañana. Las paredes estaban limpias, las ventanas completas, los pupitres perfectamente acomodados. Al fondo caminaban varios alumnos con uniforme antiguo. Todos aparecían ligeramente desenfocados, excepto una niña que permanecía inmóvil mirando directamente hacia la cámara. Sonreía con una expresión demasiado tranquila para pertenecer a una imagen tomada dentro de un edificio abandonado. Cuando amplió la fotografía buscando algún montaje, descubrió que la niña sostenía una hoja de papel. Era la misma donde había leído aquellas palabras escritas con letra infantil, solo que esta vez el mensaje era diferente. Llegaste temprano. Desde entonces comenzó a circular un rumor entre exploradores urbanos. Decían que algunas escuelas abandonadas conservaban algo más que recuerdos. Aseguraban que, si alguien encontraba un salón donde el reloj permanecía detenido exactamente a la misma hora en todas las aulas, debía marcharse antes de escuchar el timbre. Nadie sabía de dónde había nacido aquella advertencia. Tampoco existía una explicación para quienes afirmaban haberla ignorado. Lo único que coincidía en casi todos los relatos era un detalle aparentemente insignificante. Al regresar a casa,
descubrían fotografías que nunca habían tomado. Durante años esa historia fue considerada apenas una curiosidad compartida en pequeños foros dedicados a lugares abandonados, hasta que apareció otro relato ocurrido en una escuela muy distinta, situada a cientos de kilómetros de la primera, donde las coincidencias comenzaron a resultar demasiado precisas para seguir atribuyéndolas únicamente a la imaginación. El edificio permanecía escondido entre árboles que habían terminado cubriendo casi por completo el antiguo patio de recreo. Las bardas estaban agrietadas y la pintura apenas sobrevivía en algunos fragmentos de los muros exteriores. Los vecinos aseguraban que el lugar había sido clausurado después de una serie de problemas estructurales. Nunca mencionaban nada sobrenatural. De hecho, muchos insistían en que todas las historias extrañas habían sido inventadas por adolescentes para evitar que curiosos entraran a destruir lo poco que aún permanecía en pie. Un profesor jubilado decidió visitar el edificio porque allí había trabajado durante los primeros años de su carrera. Quería recuperar algunos documentos personales que, según recordaba, permanecían guardados dentro de un viejo archivero metálico en la dirección. Consiguió autorización del municipio para ingresar acompañado por un empleado encargado de supervisar el recorrido. Todo comenzó con absoluta normalidad. Las oficinas permanecían vacías. El techo presentaba algunas filtraciones y la humedad había deformado buena parte de los muebles. Después de casi una hora encontraron el archivero cubierto por cajas deterioradas. El profesor sonrió al descubrir que aún conservaba la pequeña etiqueta donde había escrito su apellido décadas atrás. Introdujo la llave que llevaba consigo desde hacía tantos años y, para sorpresa de ambos, la cerradura giró sin dificultad. Dentro permanecían carpetas perfectamente ordenadas. También había un cuaderno. No recordaba haberlo guardado. La portada carecía de nombre. Las hojas estaban completamente limpias. Lo abrió esperando encontrar páginas en blanco. La primera línea apareció escrita lentamente mientras ambos observaban. No surgió de golpe. Las letras comenzaron a formarse como si una mano invisible escribiera con enorme paciencia. El empleado retrocedió inmediatamente. El profesor permaneció inmóvil. La frase terminó de completarse unos segundos después. Faltan 3 alumnos. Pensaron que podía tratarse de una reacción provocada por la humedad sobre algún tipo de tinta especial. Cerraron el cuaderno con rapidez y continuaron revisando las carpetas intentando ignorar lo ocurrido. Encontraron fotografías antiguas de festivales escolares, listas de asistencia, reconocimientos y documentos administrativos. Todo parecía completamente normal, hasta que comenzaron a contar las fotografías de grupo. En todas aparecía exactamente el mismo número de estudiantes, sin importar el año, sin importar el grado, sin importar el maestro. Siempre faltaban 3 lugares, no porque hubiera alumnos ausentes, sino porque las filas aparecían abiertas, como si alguien hubiera dejado espacio para personas que nunca llegaron a colocarse frente a la cámara. El profesor intentó recordar si aquello tenía alguna explicación. No la encontró. Mientras observaban las imágenes, escucharon un golpe seco proveniente del pasillo. Después otro. Parecían puertas cerrándose una tras otra. No con violencia, sino lentamente, como si alguien estuviera recorriendo todas las aulas. El empleado decidió salir para comprobar el origen del ruido. No tardó más de 1 minuto en regresar. Su rostro había perdido completamente el color. Explicó que todas las puertas del corredor permanecían cerradas. Cuando habían llegado estaban abiertas. Las revisaron una por una. No encontraron a nadie. Solo percibieron un detalle extraño. Cada salón desprendía una temperatura diferente. Algunos resultaban sofocantes. Otros eran sorprendentemente fríos. No existía ningún patrón. El profesor intentó bromear diciendo que las corrientes de aire producían esos cambios. Nadie respondió. Llegaron hasta el antiguo salón de música. La puerta estaba entreabierta. Dentro permanecía un viejo piano cubierto por una gruesa tela gris. El empleado levantó apenas una esquina para comprobar el estado del instrumento. Las teclas seguían limpias, demasiado limpias,
como si alguien las hubiera utilizado recientemente. En ese mismo instante sonó una única nota. Ninguno de los dos estaba tocando el piano. La tecla descendió lentamente por sí sola. Después volvió a subir. El silencio que siguió resultó todavía más inquietante que el sonido. Decidieron abandonar el edificio inmediatamente. Antes de salir, el profesor recordó el cuaderno olvidado sobre el escritorio de dirección. Regresó solo durante unos segundos. Cuando volvió, llevaba el cuaderno bajo el brazo. No dijo una sola palabra durante todo el camino de regreso. Aquella noche comenzó a leerlo con calma. Las páginas ya no estaban vacías. Cada hoja contenía nombres escritos con la misma letra pausada. Reconoció a varios antiguos estudiantes. Muchos habían pasado por sus clases. Algunos seguían viviendo en el pueblo. Otros habían fallecido hacía años. La última página únicamente contenía 3 líneas. Las 2 primeras estaban en blanco. En la tercera aparecía su propio nombre, sin ninguna otra explicación. Al día siguiente decidió devolver el cuaderno exactamente al mismo lugar donde lo había encontrado. Nunca comentó públicamente lo sucedido. Solo aceptó contarlo muchos años después, cuando supo que otros visitantes aseguraban haber encontrado ese mismo cuaderno dentro del mismo archivero, siempre vacío, hasta que alguien abría la primera página. La noticia comenzó a difundirse lentamente entre aficionados a la exploración urbana. No aparecía en periódicos ni en reportajes de televisión. Circulaba únicamente en pequeños grupos donde la gente compartía fotografías de edificios olvidados y testimonios difíciles de comprobar. Cada vez que alguien mencionaba aquella escuela, surgía una advertencia repetida casi con las mismas palabras. Si encontrabas un cuaderno completamente vacío dentro de la dirección, no escribieras en él. Si ya tenía nombres, no buscaras el tuyo. Y si por alguna razón aparecía una página nueva mientras lo sostenías entre las manos, lo más prudente era salir antes de escuchar el siguiente ruido en el pasillo. Nadie sabía quién había creado esas reglas. Algunos aseguraban que eran simples supersticiones inventadas para alimentar la leyenda. Otros preferían no discutirlas. Lo cierto era que casi todos los relatos terminaban exactamente en el mismo punto. La persona abandonaba el edificio sin encontrar ninguna explicación convincente. Pero hubo una excepción que hizo que la historia comenzara a tomarse mucho más en serio. Un grupo de 4 estudiantes universitarios decidió realizar un documental sobre escuelas abandonadas del norte de México. Su intención era entrevistar a antiguos vecinos, registrar el deterioro de los edificios y desmontar los rumores paranormales utilizando explicaciones históricas y arquitectónicas. Ninguno buscaba fantasmas. Todo lo contrario. Querían demostrar cómo el abandono y la sugestión podían transformar lugares comunes en escenarios de terror. Llegaron una mañana nublada con 2 cámaras, micrófonos, lámparas portátiles y un dron. El edificio parecía incluso menos inquietante de lo que habían imaginado. La vegetación había invadido parte del patio. Algunas paredes estaban cubiertas por enredaderas y los ventanales reflejaban un cielo completamente gris. Uno de ellos comentó que resultaba difícil creer que la gente evitara pasar por allí solo por unos cuantos rumores. Durante la primera hora grabaron sin ningún inconveniente. Filmaron los salones vacíos, los laboratorios destruidos por la humedad y una cancha de básquetbol, donde el aro permanecía inclinado hacia un lado desde hacía años. Incluso bromearon diciendo que aquel sería el documental menos interesante de todo el semestre. El cambio comenzó de una forma tan discreta que ninguno le prestó atención. Mientras revisaban una toma del corredor principal, uno de los estudiantes observó que el sonido ambiente parecía diferente. No se trataba de interferencias ni de fallas técnicas. En ciertos momentos, se escuchaba un murmullo muy lejano, parecido al de varias personas hablando al mismo tiempo detrás de una puerta cerrada. Reprodujeron el fragmento una segunda vez. El murmullo seguía allí. La tercera vez parecía un poco más claro. No lograban distinguir palabras, solo voces, muchas voces. Pensaron que quizá provenían de alguna calle cercana o del viento atravesando los pasillos. Continuaron grabando sin darle demasiada importancia. Más tarde decidieron utilizar el dron para obtener imágenes aéreas del edificio.
El aparato despegó sin problemas y comenzó a elevarse lentamente. Desde la pantalla de control podían observar la escuela completa, rodeada por árboles y terrenos baldíos. Todo transcurría con absoluta normalidad hasta que uno de ellos señaló algo en el patio central. Había varias figuras, pequeñas, inmóviles. Parecían niños formando filas. Los cuatro levantaron inmediatamente la vista hacia el edificio. El patio estaba completamente vacío. Volvieron a mirar el monitor. Las figuras seguían allí. Uno de los estudiantes creyó que podía tratarse de un error en la transmisión. Grabó unos segundos más antes de descender el dron. Cuando revisaron el archivo almacenado en la memoria, ocurrió algo todavía más extraño. Las figuras no aparecían. El patio estaba vacío, exactamente igual que lo habían visto con sus propios ojos. Solo la transmisión en tiempo real las había mostrado. Intentaron repetir el vuelo. El fenómeno no volvió a ocurrir. Continuaron filmando durante la tarde hasta llegar al antiguo auditorio. El escenario permanecía cubierto por una gruesa capa de polvo. Las butacas, aunque deterioradas, seguían alineadas frente al telón principal. Uno de ellos propuso realizar una toma panorámica desde el escenario hacia los asientos vacíos. Encendió la cámara, comenzó a grabar. Recorrió lentamente las filas. No había nadie. Cuando terminó la toma, bajó el equipo para revisar el resultado. En la última fila podía distinguirse claramente a una mujer sentada. Vestía ropa completamente oscura. Tenía las manos apoyadas sobre las piernas. Observaba directamente hacia el escenario. Nadie la había visto durante la grabación. Los cuatro levantaron la vista casi al mismo tiempo. Las butacas seguían vacías. El silencio resultó tan incómodo que decidieron abandonar el auditorio. Mientras caminaban por el corredor, uno de ellos comentó que probablemente la cámara había captado el reflejo de alguno de los integrantes del equipo. Otro respondió que aquello era imposible porque la lente apuntaba en dirección opuesta. Un tercero propuso borrar el archivo y continuar trabajando para evitar que la sugestión afectara el resto del documental. Nadie respondió. Fue entonces cuando escucharon el sonido. No provenía del auditorio, tampoco del patio. Parecía surgir desde el sistema de altavoces que antiguamente utilizaba la escuela para hacer anuncios. Un chasquido breve, después otro, como si alguien intentara encender un micrófono antiguo. Finalmente, una voz comenzó a escucharse entre la estática. No gritaba, no sonaba amenazante. Hablaba con la calma habitual de cualquier directora escolar, dando instrucciones al inicio de la jornada. Ninguno consiguió entender la primera frase. La segunda fue completamente clara. Los alumnos que permanezcan después del último timbre deberán esperar en sus salones. La transmisión terminó inmediatamente. Los cuatro permanecieron inmóviles. No existía electricidad en el edificio. El tablero principal llevaba años destruido. Las bocinas instaladas en los pasillos estaban rotas y cubiertas por telarañas. Uno de ellos decidió revisar el sistema, creyendo que alguien podía estar gastándoles una broma. Encontró los cables completamente cortados. Algunos incluso habían desaparecido. Era imposible que funcionaran. Mientras regresaba con los demás, observó algo que ninguno había visto al entrar. Sobre una de las pizarras alguien había escrito con gis una sola palabra: asistencia. El resto de las superficies seguía cubierto por polvo. Aquella palabra parecía recién escrita. Nadie quiso acercarse. Comenzaron a recoger el equipo con una rapidez que contrastaba con la tranquilidad con la que habían trabajado toda la mañana. Al guardar las cámaras, hicieron un último recuento para asegurarse de que no olvidaban nada. Habían llegado 4 personas. Había 4 mochilas, 4 cámaras, 4 lámparas. Pero solo encontraron 3 juegos de huellas recientes sobre el polvo del corredor principal. Las marcas comenzaban exactamente donde habían entrado. Avanzaban juntas durante varios metros y de pronto se reducían a 3. Volvieron hacia la entrada intentando localizar las pisadas que faltaban. Nunca aparecieron. Uno de los estudiantes aseguró que aquello no podía ser posible porque habían permanecido juntos todo el tiempo.
Otro tomó fotografías del suelo. En las imágenes sí aparecían 4 rastros perfectamente definidos. Cuando levantaban la vista, seguían viendo únicamente 3. Nadie quiso permanecer un minuto más dentro de la escuela. Subieron rápidamente al vehículo y abandonaron el lugar antes del anochecer. Esa misma noche revisaron todas las grabaciones buscando alguna explicación. El documental nunca llegó a terminarse, no porque el material estuviera dañado, sino porque al sincronizar las 4 cámaras, descubrieron algo imposible. Durante exactamente 12 minutos, una de ellas mostraba escenas que ninguna otra había registrado. Mientras 3 cámaras filmaban corredores vacíos, la cuarta captaba alumnos caminando entre los salones, profesores entrando a las aulas y puertas, abriéndose al sonido de un timbre que jamás había quedado grabado en los otros archivos. Lo más inquietante era que la cámara cambiaba en cada reproducción. Nunca era la misma. Cada vez que revisaban el material, parecía decidir por sí sola cuál de las 4 había grabado aquella escuela, como si durante unos minutos el edificio hubiera pertenecido a otro tiempo. Al principio pensaron que se trataba de un error de sincronización. Copiaron los archivos en distintas computadoras, utilizaron otros programas de edición y revisaron las tarjetas de memoria cuadro por cuadro. El resultado nunca era exactamente el mismo. A veces la secuencia extra aparecía en la cámara colocada sobre el trípode. Otras veces surgía en la que había permanecido todo el tiempo en manos del camarógrafo. Incluso hubo ocasiones en las que los 12 minutos desaparecían por completo y las 4 grabaciones mostraban únicamente los pasillos vacíos. Lo único constante era un detalle que ninguno consiguió modificar. Cada vez que aparecían aquellas escenas, el reloj de la pantalla marcaba las 6:17, la misma hora en que permanecían detenidos los relojes encontrados dentro de otras escuelas abandonadas. Nadie quiso volver a revisar el material después de descubrir esa coincidencia. El proyecto quedó archivado. Los discos duros terminaron guardados en cajas. Con el paso del tiempo, algunos integrantes del equipo aceptaron entrevistas para hablar sobre exploración urbana, pero siempre evitaban mencionar aquel documental. Cuando alguien insistía en preguntar por la escuela, respondían con frases ambiguas o cambiaban de tema. Solo uno de ellos rompió el silencio varios años después. Contó que había conservado una copia personal de todas las grabaciones. Nunca volvió a reproducirlas. Sin embargo, cada cierto tiempo encontraba un archivo nuevo dentro de la carpeta original. No tenía fecha de creación. No tenía información sobre el dispositivo que lo había generado. Simplemente aparecía. Siempre duraba exactamente unos segundos. Siempre mostraba el mismo corredor. Y siempre terminaba justo antes de que una puerta comenzara a abrirse lentamente. Jamás reunió el valor suficiente para ver qué ocurría después. Aquella historia terminó mezclándose con otra leyenda mucho más antigua que circulaba desde hacía décadas entre habitantes de un pequeño pueblo donde existía una escuela primaria construida junto a un antiguo convento. El edificio había sido abandonado por problemas estructurales y permanecía cercado por una barda metálica que impedía el acceso. Los vecinos aseguraban que el lugar era completamente inofensivo durante el día. Incluso algunos niños jugaban fútbol frente a la entrada sin que ocurriera nada extraño. El problema comenzaba cuando caía la noche. Quienes vivían cerca afirmaban escuchar el ruido de pupitres moviéndose lentamente. No todas las noches, solo algunas. Jamás lograban determinar de cuál salón provenía el sonido. En ocasiones parecía surgir del segundo piso. Minutos después, se escuchaba en la planta baja. Después en el patio, como si alguien reorganizara todos los salones uno por uno. La mayoría atribuía aquellos ruidos a la madera deteriorada, al viento o a pequeños animales escondidos dentro del edificio. La explicación parecía suficiente hasta que comenzaron las obras para demoler parte de la estructura. Una cuadrilla de trabajadores llegó temprano para retirar escombros y evaluar las zonas más dañadas. El encargado insistió en terminar las labores antes del anochecer para evitar accidentes. Ninguno de los obreros mostró preocupación por las historias del pueblo. Muchos ni siquiera las conocían. El primer día,
transcurrió sin incidentes. El segundo tampoco. Fue durante la tercera jornada cuando uno de los albañiles encontró una pequeña campana de bronce enterrada bajo el piso de un antiguo salón de primer grado. Parecía pertenecer al viejo sistema utilizado para anunciar el inicio de las clases. La limpió con un trapo y la hizo sonar por simple curiosidad. El sonido fue sorprendentemente claro, más agudo de lo que cualquiera habría esperado después de tantos años bajo tierra. Los demás continuaron trabajando. Nadie comentó nada. Minutos después escucharon otra campanada. Pensaron que el mismo compañero estaba jugando nuevamente. Le pidieron que dejara de hacerlo. Él respondió que había guardado la campana dentro de una caja de herramientas. Todos fueron a comprobarlo. La campana seguía allí. Ninguno volvió a tocarla. Aún así, el sonido regresó una tercera vez. Esta vez provenía del interior del edificio. No de la caja, no del patio, del fondo del corredor. Los trabajadores dejaron las herramientas para revisar. No encontraron absolutamente a nadie. Solo observaron algo extraño en el piso cubierto por polvo. Había pequeñas marcas alineadas formando dos filas. No parecían huellas humanas. Eran demasiado cortas, demasiado regulares. Recordaban las marcas que dejarían decenas de patas de sillas arrastrándose al mismo tiempo. Seguían el corredor hasta perderse detrás de una puerta cerrada. La abrieron lentamente. El salón permanecía vacío. Los pupitres seguían apilados exactamente como los habían encontrado días antes. Ninguno parecía haberse movido. El encargado ordenó regresar al trabajo convencido de que todos comenzaban a sugestionarse. Las labores continuaron durante la tarde. Sin embargo, a partir de ese momento, ocurrió algo que nadie consiguió explicar. Cada herramienta dejada sobre un pupitre aparecía minutos después sobre otro distinto. Nunca desaparecía, nunca era robada. Simplemente cambiaba de lugar. Al principio pensaron que alguno de los compañeros estaba gastando bromas. Después, comenzaron a vigilarse unos a otros. El fenómeno continuó ocurriendo incluso cuando todos permanecían reunidos en el mismo salón. Un martillo aparecía sobre otro escritorio. Una cinta métrica cambiaba de lugar. Un casco terminaba apoyado junto a la ventana. Nadie veía el momento exacto en que sucedía. Solo descubrían el cambio cuando alguien necesitaba utilizar el objeto nuevamente. La parte más inquietante llegó poco antes de terminar la jornada. El encargado comenzó a pasar lista para comprobar que todos abandonaran el edificio antes de cerrar el acceso. Pronunció un nombre. Respondieron. Pronunció otro. También respondieron. Continuó hasta terminar la lista. Entonces escuchó una voz infantil decir con absoluta claridad: «Presente». El silencio cayó sobre todo el grupo. Ninguno de los trabajadores era un niño. Ninguno había hablado. La voz había surgido desde el último salón del corredor. Esperaron varios segundos. No volvió a escucharse nada. Nadie quiso comprobar de dónde había venido. Esa misma tarde, suspendieron temporalmente la demolición. Días después, regresaron acompañados por más personal. Encontraron todas las herramientas exactamente donde las habían dejado, excepto una. La pequeña campana de bronce había desaparecido. Nunca volvió a aparecer entre los escombros. Tampoco figuraba en los registros del inventario. Los vecinos aseguran que algunas noches de lluvia, cuando el pueblo permanece completamente en silencio y el viento apenas mueve las ramas de los árboles, todavía puede escucharse un timbre escolar resonando una sola vez desde el terreno vacío donde antes existía aquella escuela. Y quienes alcanzan a oírlo prefieren seguir caminando sin mirar hacia atrás, porque existe un rumor que nunca ha podido confirmarse, pero tampoco desmentirse. Dicen que después del último timbre, siempre falta alguien en la lista. Durante mucho tiempo, aquella última frase fue considerada únicamente una forma de cerrar la leyenda. Los habitantes del pueblo la repetían con la misma naturalidad con la que otros hablaban del clima o de antiguas tradiciones. Nadie parecía darle demasiada importancia. Sin embargo,
Cada cierto número de años aparecía alguien que aseguraba haber escuchado el timbre, y poco después comenzaba a recordar detalles de una escuela donde juraba haber estudiado, aunque los archivos demostraban que jamás había estado inscrito allí. El caso más conocido fue el de una mujer que regresó al pueblo para vender la antigua casa de sus abuelos. Había pasado más de 30 años viviendo en otra ciudad y apenas conservaba algunos recuerdos de su infancia. Mientras organizaba cajas llenas de fotografías, encontró una imagen escolar donde aparecía con un uniforme que nunca recordaba haber usado. Pensó que pertenecía a otra niña. Después observó con atención el rostro. Era ella. No existía ninguna duda. Incluso sostenía entre las manos el mismo moño azul que su madre insistía en colocarle cada mañana cuando era pequeña. La fotografía tenía algo extraño. Todos los niños sonreían. Todos miraban hacia la cámara, excepto uno. En la última fila, un niño permanecía de perfil, observando la puerta del salón. No parecía distraído. Parecía esperar a alguien. La mujer dio vuelta a la fotografía buscando una fecha. En la parte trasera solo encontró una frase escrita con tinta casi desvanecida. Grupo completo. Aquellas palabras la desconcertaron. Recordaba perfectamente haber estudiado en otra escuela situada al otro lado del pueblo. Conservaba amigos de aquella época, boletines de calificaciones e incluso fotografías de festivales donde aparecía con un uniforme completamente diferente. Aún así, la imagen seguía allí. No podía explicar de dónde había salido. Decidió preguntar a una vecina de edad avanzada que había conocido a su familia durante décadas. La anciana observó la fotografía durante largo rato. No pareció sorprenderse. Únicamente señaló al niño que miraba hacia la puerta. Después, devolvió la imagen con manos temblorosas. Nunca voltees si alguien hace lo mismo. La mujer quiso pedir una explicación. La anciana ya había entrado en su casa y cerrado la puerta. Aquella respuesta no resolvía absolutamente nada. Solo añadía un nuevo misterio. Movida por la curiosidad, regresó al terreno donde años atrás había existido la escuela. Ya no quedaban salones. El edificio había sido demolido casi por completo. Solo permanecían algunos fragmentos de cimentación ocultos entre hierba alta y árboles jóvenes que comenzaban a cubrir el lugar. El viento movía lentamente las ramas. No había nadie alrededor. Caminó despacio intentando identificar dónde se encontraba la antigua entrada principal. Resultaba difícil orientarse porque el terreno había cambiado con el paso de los años. Entonces escuchó un sonido muy leve. No era el timbre, era el roce de varias hojas de papel, como si alguien pasara lentamente las páginas de un cuaderno. Siguió el ruido hasta llegar a un pequeño espacio donde sobresalía parte de una losa agrietada. Sobre el concreto descansaba un cuaderno. Parecía completamente nuevo. No tenía polvo, ni humedad, ni señales de haber permanecido a la intemperie. Lo levantó con cuidado. La portada era idéntica a la descrita en otros relatos relacionados con escuelas abandonadas, sin nombre, sin dibujos, sin marcas. Lo abrió esperando encontrar hojas vacías. La primera página estaba en blanco. La segunda también. La tercera contenía únicamente una lista de asistencia. No aparecían apellidos, solo nombres, uno tras otro, escritos con una letra perfectamente uniforme. Mientras recorría la lista, sintió un escalofrío. Reconocía varios. Eran antiguos compañeros de la escuela donde realmente había estudiado. Algunos seguían viviendo en el pueblo, otros se habían mudado hacía décadas. Continuó bajando lentamente con la mirada. Encontró su propio nombre. No estaba marcado, no tenía ninguna anotación, solo aparecía escrito exactamente igual que los demás. Debajo existía una última línea, vacía. Permaneció observándola durante varios segundos. Nada ocurrió. Respiró con alivio. Cerró el cuaderno dispuesta a dejarlo exactamente donde lo había encontrado. En ese instante sonó una campana. Una sola vez, muy cerca. Tan cerca que por un momento creyó que alguien estaba detrás de ella. Se dio vuelta de inmediato. No había nadie, solo árboles moviéndose lentamente bajo el viento de la tarde. Cuando volvió a mirar el cuaderno,
La última línea ya no estaba vacía. Había aparecido un nombre nuevo. No lo reconocía, pero junto a él podía leerse una única palabra: presente. La mujer dejó caer el cuaderno sobre la losa y abandonó el terreno sin volver la vista atrás. Al llegar a su automóvil, descubrió que aún sostenía entre los dedos la fotografía escolar encontrada aquella mañana. Juraría haberla guardado dentro de la bolsa de su chaqueta. Observó la imagen por última vez antes de marcharse. Ahora todos los niños seguían mirando hacia la cámara. Todos, menos ella. Su figura aparecía ligeramente girada, con la vista fija hacia la puerta del salón, como si hubiera escuchado a alguien pronunciar su nombre justo un instante antes de que se disparara el obturador. Nadie ha logrado demostrar que esas historias sean reales. Tampoco existe evidencia suficiente para descartarlas por completo. Quizá únicamente sean rumores transmitidos durante generaciones para mantener alejados a los curiosos de edificios peligrosos y olvidados. O quizá exista otra razón por la que tantas escuelas abandonadas conservan relojes detenidos, listas de asistencia incompletas y salones donde el silencio parece esperar el sonido de un timbre que ya no debería existir. Si alguna vez has escuchado una historia parecida o conoces otra leyenda sobre una escuela abandonada, puedes compartirla en los comentarios. Y si disfrutas este tipo de relatos que permanecen abiertos a la duda, suscríbete para acompañarnos en la próxima historia. Muchos edificios desaparecen con el paso de los años. Las leyendas, en cambio, suelen quedarse esperando a que alguien vuelva a abrir una puerta que nunca terminó de cerrarse.